Sí, ¿Cambia? Cambia, ¿no? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con los temas que corresponden a fisiopatología del sistema endocrino. Hemos visto un tema fundamental que es diabetes mellitus y he querido esta vez darle la importancia epidemiológica que tiene, el impacto a nivel mundial, el impacto en todos los sistemas de salud, el impacto en las familias. Y por eso prácticamente, debido a la prevalencia que tiene la diabetes mellitus como tal, deben hacer su trabajo exclusivamente sobre diabetes mellitus. Y es prácticamente una monografía que ustedes van a hacer, porque pues tiene que estar detallado todo lo que corresponde a diabetes mellitus. Y bueno,
Voy a hablar ahora, luego de haber conversado también sobre las glándulas tiroides, sobre la glándula tiroides, sobre las glándulas paratiroideas. Vamos a hablar sobre otras glándulas que son muy importantes, que son las glándulas suprarrenales. Para empezar a hablar de las glándulas suprarrenales, es importante reconocer algunas frases que oímos frecuentemente, como el hecho de decir estoy estresado o estás estresado. O, qué sé yo, puedo decirles el examen de fisiopatología me estresa, ¿no? Y bueno, aquí cabe la pregunta de qué es el estrés o por qué nos estresamos o qué significa estar estresado. Y cuando hablamos de glándulas suprarrenales, hablamos de las hormonas del estrés. Hablamos de una hormona fundamental del estrés que es el cortisol. Nosotros reaccionamos ante cualquier tipo de estrés físico, mental, emocional, en base a la hormona que producen las glándulas suprarrenales que se llama cortisol. No es la única hormona, pero es una hormona importante, porque esa hormona nos va a permitir regular nuestro sistema que responde con manifestaciones de estrés. El exceso de cortisol o el déficit de cortisol van a provocar también síntomas relacionados a el exceso o al déficit de esta hormona. También las glándulas suprarrenales producen otra hormona que es importante, pero de manera secundaria, la aldosterona. Y a la aldosterona nosotros la conocemos porque hemos hablado desde el principio prácticamente de las clases del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, entonces, podrán relacionar ustedes todo este sistema renina-angiotensina-aldosterona a los diferentes cambios que sufre nuestro organismo en relación a la concentración de sodio, de agua, que tiene que ver prácticamente con la secreción, la producción y secreción de aldosterona, que es una de las hormonas que produce también las glándulas suprarrenales. Entonces, las glándulas suprarrenales son como unas habas, imagínense unas habas, ese tamaño, pero de color más oscuro, de un color café, y que están por encima de los riñones, prácticamente están como puestas, apoyadas en el polo superior del riñón. Entonces las glándulas suprarrenales están por encima de los riñones, pegadas al polo superior. Si nosotros hacemos un corte sagital en las glándulas suprarrenales, podemos distinguir dos zonas perfectamente diferenciadas: la médula y la corteza. En la médula se producen neurotransmisores. Estos neurotransmisores son los que van a actuar modulando la función de nuestro sistema nervioso vegetativo o autónomo y alerta al organismo en situaciones de emergencia. En la corteza ya se produce el cortisol y la aldosterona. ¿Quién regula la secreción de la corteza suprarrenal? La hipófisis. La médula, que secreta neurotransmisores, es independiente y se regula por otro tipo de receptores. Es la corteza suprarrenal la que ingresa dentro de este sistema de retroalimentación hipotálamo, hipofisiario y órganos blancos. Ahí está el riñón, y encima del riñón, en el polo superior, adherido a él,
las glándulas suprarrenales. Entonces, cuando nosotros hacemos un corte, vamos a ver dos partes, la médula y la corteza. Y les decía que cuando hablamos de estrés, estamos hablando implícitamente de las glándulas suprarrenales. Porque la médula producen estos dos neurotransmisores que son la adrenalina y la noradrenalina. Son las hormonas del estrés. La adrenalina que favorece, ¿no? La actividad muscular, vasoconstricción, taquicardia, y lo mismo la noradrenalina. A nivel de la corteza, secretamos entonces el cortisol, que es una hormona cuyo órgano diana, el órgano blanco donde funciona el cortisol, es el tejido adiposo. Quiere decir que en la corteza, donde secretamos cortisol, tiene acción directamente en el tejido graso. Además, también a ese nivel se secreta aldosterona. Tiene una función, una vez liberada a la sangre, regulando los niveles de sodio y de potasio y por lo tanto regula los niveles de volumen. ¿Qué sucede cuando hay un exceso en la función de las glándulas suprarrenales? Tomando en cuenta las funciones que tienen las glándulas suprarrenales, el exceso de función de las glándulas suprarrenales tendrá que ver con un exceso de adrenalina y de noradrenalina y tendrá que ver con un exceso de cortisol y de aldosterona. De aquí que un paciente con exceso de una hiperfunción suprarrenal tenderá a la hipertensión, a la taquicardia y por acción del cortisol tenderá a acumular grasa. Además, por acción de la aldosterona va a tender a retener sodio, a retener potasio y a aumentar el volumen intravascular. Entonces, sabiendo solamente las funciones fisiológicas que cumplen estas hormonas, podemos deducir cómo va a ser un paciente con exceso de estas hormonas. El exceso o el hipercorticismo que se llama, o la hiperfunción suprarrenal, produce lo que se llama síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es una enfermedad que se manifiesta cuando hay un exceso de las hormonas suprarrenales, en particular el cortisol. Como hemos visto que las hormonas son de dos tipos, son esteroideas y son proteicas, estas hormonas son esteroidales y tienen una estructura que deriva del núcleo del cortisol. Tiene esteroides, tiene propiedades glucocorticoideas y mineralocorticoideas. Glucocorticoideas porque tienden dentro de la acción de la adrenalina a aumentar el azúcar o los niveles de glucosa. Y por la función o el exceso de la aldosterona, tiene función mineralocorticoide, quiere decir que tiende a acumular sodio y potasio. La corteza suprarrenal sintetiza cortisol, o también llamados glucocorticoides endógenos. Sintetiza mineralocorticoides que corresponden a la función de la aldosterona y además sintetizan otras hormonas que son los andrógenos suprarrenales, hormonas que tienen que ver con la función hormonal de la testosterona. Estos andrógenos suprarrenales se denominan
dehidroepiandrosterona. Este síndrome de Cushing puede ser endógeno, por ejemplo, por un tumor suprarrenal, o más comúnmente puede ser exógeno. ¿Cuándo es exógeno? Cuando de manera equivocada o por mala praxis o por mal uso se le receta al paciente glucocorticoides que tienen mineralocorticoides en tabletas. Estos son los famosos llamados corticoides, que vienen con el nombre de prednisona, dexametasona, betametasona, hidrocortisona, metilprednisolona, prednisolona. Hay diferentes tipos de corticoides sintéticos. Entonces, la causa más frecuente para que haya un exceso de hormonas suprarrenales no es una enfermedad suprarrenal, no es un tumor suprarrenal, es el consumo externo de glucocorticoides por diferentes patologías. Los glucocorticoides son uno de los medicamentos más utilizados, bien utilizados y mal utilizados. Cuando uno tiene un dolor de una lumbalgia aguda, cuando uno tiene un dolor articular, un dolor muscular, va a la emergencia y lo primero que le receta el médico de guardia es un corticoide. Como el paciente se siente bien, como el paciente se siente como que le hayan inyectado algún energético, porque saben que, volvemos hacia atrás un poco, estimula la función adrenérgica, la función de la noradrenalina. El paciente se siente eufórico, se siente bien, le da taquicardia, le da insomnio. El paciente se siente bien, suprime cualquier inflamación, tiene acción antiinflamatoria a través de la inhibición de la lipoxigenasa. Saben que los antiinflamatorios actúan inhibiendo, por un lado, la ciclooxigenasa y por otro lado, la lipoxigenasa, ¿verdad? Los inhibidores de la ciclooxigenasa son los que ya conocemos: ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, meloxicam, celecoxib. Todos esos son antiinflamatorios, inhibidores de la vía inflamatoria de la ciclooxigenasa. Los glucocorticoides son potentes inhibidores de la inflamación a través de la inhibición de otra vía inflamatoria, que es la activación de la lipoxigenasa. Entonces, suprimen cualquier proceso inflamatorio, suprimen cualquier dolor, y aparte de que suprimen cualquier dolor, lo ponen al paciente contento, más eufórico, es la hormona de la alegría. Pero, como el paciente siente tanto bienestar, recurre nuevamente a colocarse o a tomar el medicamento, o el médico prescribe mucho glucocorticoide al paciente y le produce un síndrome de Cushing iatrogénico secundario. Entonces, si hasta ahora me dejo entender, el exceso de hormonas suprarrenales puede ser exógeno o endógeno. Exógeno es la forma más común por el bienestar que recibe el paciente al recibir los glucocorticoides exógenos en tabletas, inyectables, intramusculares, endovenosos, etc. La forma menos frecuente es un tumor suprarrenal. Entonces, claramente podemos ver aquí que la causa más frecuente de un síndrome de Cushing es la administración o el abuso de glucocorticoides. ¿Cuándo se utilizan estos medicamentos? Para calmar cualquier dolor, mal utilizado obviamente,
como antiinflamatorios y los uso particularmente mucho como inmunosupresores. Son inmunosupresores, inhiben los linfocitos T y los linfocitos B, y uno puede inmunosuprimir al paciente que tiene una enfermedad autoinmune, por ejemplo, reumatoidea o lupus eritematoso o enfermedades autoinmunes. ¿Cuándo vamos a tener un síndrome de Cushing endógeno? Por ejemplo, cuando hay un tumor de glándulas suprarrenales que produzca muchas hormonas, glucocorticoides y mineralocorticoides, ¿no? Pero también podemos tener cuando hay un exceso de ACTH a nivel hipotalámico. Cuando hay un tumor hipofisiario productor de ACTH, que el ACTH es la hormona estimulante de la corticotropina, ¿no? Cuando hay un exceso, un tumor, por ejemplo, a nivel hipofisiario, que va a producir un exceso de ACTH y ese ACTH va a ir a estimular de forma intensa las glándulas suprarrenales y van a producir un síndrome de Cushing endógeno. Se establece una diferencia entre síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing, en sentido de que nos referimos a un síndrome de Cushing cuando el Cushing es iatrogénico, es por exceso de consumo, de uso de glucocorticoides. Y enfermedad de Cushing cuando el exceso de hormonas suprarrenales se deben a una hiperestimulación secundaria a un tumor hipofisiario que produce ACTH y estimula las glándulas suprarrenales. ¿Cómo actúa el cortisol? El cortisol es una hormona que tiene esteroidea, y como es una hormona esteroidea, ingresa fácilmente a la célula, atraviesa la membrana plasmática fácilmente. Llega hasta el núcleo y induce cambios a nivel del RNA. ¿Para qué? Para regular la síntesis proteica, para regular el metabolismo de las proteínas, metabolismo de carbohidratos, de lípidos y de ácidos nucleicos. Fíjense qué importante es esta hormona. A nivel de los carbohidratos, tienden a aumentar la glicemia porque tienen un efecto contrario a la insulina. La insulina tiende a bajar la glicemia. El cortisol tiende a subir la glicemia. Entonces, cuando hay un exceso de cortisol, el paciente tiene tendencia a la diabetes, a desarrollar diabetes, tiene tendencia a la hiperglicemia. Además de que suprime o contrarresta la función de la insulina, inhibe la captación de glucosa a nivel de los tejidos periféricos. Ya saben que a nivel de los músculos y de los tejidos, todas las células, tenemos receptores de receptores de insulina que captan glucosa. Pues el cortisol altera el metabolismo de la glucosa, de los hidratos de carbono, inhibiendo la captación de glucosa por las células. Y además, a nivel del hígado, promueve la gluconeogénesis. Entonces, fíjense que por estas tres vías, el cortisol tiene tendencia a la hiperglicemia.
y el uso crónico de glucocorticoides exógenos va a terminar provocando diabetes en el paciente. Por un efecto contrario a la insulina, porque inhibe la captación de glucosa a nivel de las células y porque a nivel hepático promueve la gluconeogénesis. Por esas tres vías, la glucosa tiende a subir en sangre en un paciente que tiene, como función fisiológica en niveles normales. Pero cuando hay un exceso de cortisol, el paciente va a tender a desarrollar diabetes, ¿no? A nivel de las proteínas, inducen un efecto catabólico, es decir, promueven una destrucción proteica, un catabolismo acelerado de las proteínas. Por lo tanto, el paciente poco a poco disminuye la masa muscular, donde concentramos una gran cantidad de proteínas. Los glucocorticoides entonces promueven un efecto a nivel de las proteínas, un efecto catabólico. Movilizan los aminoácidos glicogénicos que soportan músculo, piel, hueso, tejido conectivo. Y van a ver ustedes cómo esto se refleja en el paciente fenotípicamente, externamente, lo vamos a ver, porque el paciente con exceso de cortisol pierde masa muscular, se le adelgazan las piernas, se le adelgazan los brazos, pero además desarrolla osteoporosis y desarrolla una piel muy frágil, característica de la enfermedad, del síndrome de Cushing. Tiene también acción sobre las grasas, sobre los lípidos, ¿no? Decíamos que a nivel de los lípidos, igual que sobre los hidratos de carbono y sobre las proteínas, a nivel de los lípidos, el cortisol regula la movilización de ácidos grasos, produciendo una activación de la lipasa celular. ¿Qué va a hacer la lipasa celular? Va a tender a acumular grasa en ciertos lugares, como la cara, el cuello y el tórax y abdomen. Entonces se imaginarán ustedes este paciente: piernas delgadas, brazos delgados, cara de luna llena, la famosa jiba del síndrome de Cushing y acumulación de tejido graso a nivel abdominal. Y como habíamos dicho que también afecta a las proteínas del tejido conectivo, la piel se adelgaza, se vuelve frágil y el paciente fácilmente desarrolla estrías. Además de los efectos del cortisol, las hormonas suprarrenales incluyen el efecto de la aldosterona. Ese efecto de la aldosterona se llama efecto mineralocorticoideo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el sodio y con el potasio, reteniendo sodio y potasio, regulando de esta manera el volumen intracelular. Contribuye a mantener volumen intracelular y a mantener también una adecuada concentración de sodio y potasio a nivel extracelular. Cuando hay un exceso de glucocorticoides, entonces aumenta la neoglucogénesis y se produce resistencia a la insulina. ¿Esto lleva a qué? A diabetes mellitus. Aumenta el catabolismo proteico y esto lleva a una pérdida de la masa muscular, pérdida de la mineralización ósea y adelgazamiento de la piel. Hay un aumento y redistribución de la grasa corporal con tendencia a acumular peso en grasa a nivel
central a nivel tóraco-abdominal, a nivel de la cara provocando una facies de luna llena típica y a nivel del dorso, a nivel del dorso provocando una jiba que se llama la jiba del síndrome de Cushing. Hay una inhibición del sistema inmunológico, del tejido linfático, hay una disminución de la respuesta inflamatoria porque les decía, es una potente inhibidora de la vía de la lipoxigenasa, disminuye la inmunidad celular y humoral, les decía que suprimía la acción de los linfocitos T y los linfocitos B y por lo tanto aumenta la posibilidad o susceptibilidad a infecciones. Hay además, como hay un aumento de adrenalina y noradrenalina, hay un estado de un aumento de secreción de ácido clorhídrico por el estómago, lo que predispone al desarrollo de gastritis o úlceras gastroduodenales. Por el efecto mineralocorticoide hay retención de sodio y redistribución de líquidos corporales que llevan a la producción de edema e hipertensión arterial. Además, habíamos dicho que tiene una función relacionada a las gonadotrofinas, porque producen las hormonas derivadas de la dehidroepiandrosterona que tiene efecto a nivel de las gónadas, ¿no? A nivel de ovarios y testículos. En los hombres esto no se va a notar porque simplemente aumenta la acción de la testosterona. Perdón, disminuye la función de la testosterona, pero en las mujeres suprime la respuesta de la hormona luteinizante y la hormona liberadora de gonadotrofinas, disminuye la secreción y liberación de estrógenos y por lo tanto produce amenorrea y anovulación. El exceso de andrógenos, es esta parte que quería conversar, el exceso de andrógenos que se producen en el varón no se va a notar, pero sí en la mujer, porque aparte de tener los signos externos de un Cushing, va a desarrollar aparición de vello o barba, lo que se llama hirsutismo o virilización, ¿no? O sea, va a tener signos de virilización. En la mujer va a ser notorio por la aparición de vello en lugares donde normalmente las mujeres no tienen vello. Eso se llama hirsutismo. El otro lado de las alteraciones suprarrenales es la insuficiencia. Hemos visto el exceso de hormonas suprarrenales. Conociendo lo que se produce cuando hay exceso de hormonas suprarrenales, podemos ya pensar fácilmente qué pasa cuando hay una deficiencia, una insuficiencia suprarrenal. La insuficiencia suprarrenal puede ser primaria cuando las dos glándulas suprarrenales dejan de producir las hormonas que hemos visto. ¿Cuál es la principal causa que afecta a ambas glándulas suprarrenales, que las destruye en nuestro medio? La tuberculosis. En primer lugar. En segundo lugar, procesos autoinmunes, inflamatorios autoinmunes. Y la tercera causa es que por algún motivo se haga una exéresis, una resección de las glándulas suprarrenales por algún motivo. Esas son causas primarias, cuando hay una enfermedad propia de las glándulas suprarrenales que impide la función hormonal.
Insuficiencia suprarrenal secundaria es cuando no hay quien le ordene a las glándulas suprarrenales que produzcan hormonas. En este caso hablamos de una falla o déficit de ACTH producido por la hipófisis. Hablamos entonces de que no hay quien le dé la orden a las glándulas suprarrenales para que produzcan hormonas. En ese caso es insuficiencia suprarrenal secundaria. Pero como tenemos otro nivel, que es el hipotálamo, a veces hay un tumor hipotalámico o hay una necrosis hipotalámica que no produce el factor liberador de ACTH. En ese caso, se produce una insuficiencia suprarrenal terciaria. Dentro de todo esto, como hemos visto que la causa más frecuente de exceso de hormonas suprarrenales es exógena, cuando se suprimen los corticoides exógenos, cuando se le quita al paciente ese medicamento que está tomando, que es un corticoide, las glándulas suprarrenales tardan en recuperar su función. ¿Por qué? Porque ha habido una hipotrofia debido a que hay un exceso de glucocorticoides exógenos. Las glándulas dejan de producir porque reciben externamente y entonces no necesitan producir un cortisol propio. Entonces, una causa frecuente de insuficiencia suprarrenal es cuando a un síndrome de Cushing se le corta el corticoide exógeno y tarda en recuperar su propia función fisiológica. Ahí podemos tener una insuficiencia suprarrenal llamada funcional. Se entienden los tipos de insuficiencia suprarrenal y se entiende el tipo de insuficiencia suprarrenal funcional, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. Entonces, para aclararlo una vez más, la insuficiencia suprarrenal puede ser por falla de las glándulas suprarrenales, puede ser por falla hipofisiaria o por falla hipotalámica. Pero existe la llamada insuficiencia suprarrenal funcional, cuando el paciente ha recibido externamente glucocorticoides que han producido una hipotrofia funcional de las glándulas suprarrenales. Por eso es que han debido escuchar que no se puede suspender de un día para otro el corticoide a un paciente que ha tomado por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque va a desarrollar una insuficiencia suprarrenal funcional, porque tiene que pasar un tiempo para que esas glándulas se recuperen nuevamente y vuelvan a producir su propio cortisol. ¿Cuáles son los síntomas de insuficiencia suprarrenal? Primero, tenemos que acordarnos que hay síntomas glucocorticoides, dependientes de la acción de los glucocorticoides y síntomas dependientes de la función mineralocorticoide. Cuando hay insuficiencia suprarrenal, hay falta de adrenalina, noradrenalina, glucocorticoides y aldosterona. Así como hemos llamado que es la hormona del estrés y que cuando usamos glucocorticoides el paciente se pone eufórico, en la insuficiencia suprarrenal la ausencia de estas hormonas provocan lo que se llama el paciente triste. Es un paciente que aparenta estar deprimido, pero es porque no tiene glucocorticoides, no tiene cortisol suficiente que le dé esas ganas de levantarse, de sonreír,
de llevar una vida o de llevar un día a día normal. Entonces vamos a tener un paciente que tiende a la hipotensión. ¿Por qué? Porque la aldosterona no ejerce su efecto. No hay aldosterona, no retiene sodio, no retiene potasio. Hay una disminución del volumen intravascular, tiende a la hipotensión. Entonces un paciente que no quiere ni levantarse porque está hipotenso. Hay hiponatremia e hipercalemia. Eso va a provocar debilidad, sensación de fatiga, anorexia, vómitos y pérdida de peso. Pero además, como hay a nivel de la adenohipófisis una parte de las células productoras de melanocitos, cuando las glándulas suprarrenales están enfermas, no producen suficiente cortisol, se produce una mayor ACTH por retroalimentación. No hay cortisol, es detectado el déficit de cortisol. ¿Qué hace la hipófisis? Aumenta la secreción de ACTH. Pero al mismo tiempo que aumenta la secreción de ACTH, por vecindad, aumentan la secreción de hormona melanocítica, estimulante de los melanocitos. Por lo tanto, el paciente, además de estar así como deprimido, tiene hiperpigmentación de la piel. El paciente adquiere un aspecto triste con una facies bronceada, típica del paciente con insuficiencia suprarrenal. Eso se llama hiperpigmentación y se relaciona a que el déficit de función suprarrenal por retroalimentación a nivel hipofisiario hace que se produzca más ACTH y por vecindad aumenta la hormona estimulante de los melanocitos. Entonces vamos a tener un paciente que tiene necesidad o tiende a estar encamado, no quiere levantarse, que presenta hiperpigmentación que es notoria principalmente en los pliegues, en zonas de roce, típicamente y de manera patognomónica en los pliegues de las palmas de las manos, hiperpigmentación a nivel de las uñas e inclusive hiperpigmentación de las encías. Hasta aquí entonces llegamos con las glándulas endocrinas y los trastornos más importantes relacionados al exceso o al déficit de las hormonas que producen las glándulas que les he manifestado. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, entonces vamos a pasar a otro tema que tiene que ver también con la parte endocrina, que es este tema que se llama fisiopatología del sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué tocamos este tema? Porque la obesidad, igual que la diabetes, se ha convertido en una epidemia. Fisiopatología del sobrepeso y la obesidad. No sé si ven mis diapositivas. No, doctor, ahorita no se ve. No se ve ahorita. Ok.
Ahí se puede ver, ¿no? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces, la obesidad es una epidemia a nivel mundial y se debe, como ustedes ya saben, a un aumento del tamaño del tejido adiposo. Este aumento de tejido adiposo conduce a diferentes patologías graves a largo plazo, una disminución de la expectativa de vida y una alta prevalencia de enfermedades crónicas como son la hipertensión, la diabetes, el hígado graso y diferentes enfermedades osteoarticulares como son la osteoartritis. A nivel mundial tiene una alta prevalencia. Por ejemplo, el 30% de personas en México tiene obesidad. De 100 personas, 30 son obesas. 10% en Estados Unidos, 30% en México y en Estados Unidos, y 10% en Japón y Corea, una gran diferencia. Por lo tanto, se constituye un problema de salud porque se relaciona a enfermedades cardiovasculares, a enfermedades como la diabetes, diferente tipo de neoplasias relacionadas a la obesidad y a un aumento de la mortalidad de forma global, con una mala calidad de vida. Durante mucho tiempo y hasta ahora se siguen todavía buscando alternativas para el control y el tratamiento de la obesidad. Sin embargo, pocas son efectivas, porque la prevención debería hacerse desde la casa y desde la escuela en los niños que van al colegio, pero no es eficaz. Tampoco existen tratamientos que hasta el momento hayan demostrado verdadera eficacia. Los cambios en el estilo de vida son temporales y no son perdurables a lo largo del resto de la vida, porque el paciente que es obeso debe hacer un cambio de vida para siempre. No es que se va a someter a una dieta estricta, porque la conducta del paciente obeso está regulada neuronal y humoralmente, que condiciona que vuelva a ganar peso nuevamente. La cirugía bariátrica, de la cual les he hablado en algunas ocasiones, es eficaz para la obesidad extrema, pero también está limitada y no todas las personas obesas tienen acceso a una cirugía que tiene un costo elevado. En algunas ciudades, en algunos países, la cirugía bariátrica ya es parte de las opciones gratuitas para los pacientes obesos. Los fármacos para el tratamiento de la obesidad son escasos, tienen eficacia moderada y con bastantes efectos secundarios. La obesidad es una enfermedad grave. No es un problema estético, es una enfermedad que tiene que ver con hormonas, tiene que ver con regulación neuronal. Etiológicamente podemos ver diferentes tipos de obesidad. La obesidad monogénica, que está ligada a trastornos genéticos, una obesidad relacionada a trastornos genéticos y que se relacionan principalmente a hormonas como la leptina, que es una hormona que aumenta el apetito y disminuye la saciedad. La obesidad sindrómica es el segundo tipo de obesidad, que también es por alteraciones genéticas, está ligada principalmente al cromosoma X, y es autosómica, ¿no? No
este tipo de obesidad, no solamente hay obesidad, sino que hay otro tipo de anormalidades, como por ejemplo retraso mental. Y la obesidad poligénica, que es la más común, que es la que frecuentemente observamos y que es el resultado de un desequilibrio entre factores ambientales, sociales y genéticos. No es solamente comer demasiado, no es solamente ser sedentario, sino que hay factores genéticos involucrados en el hecho de que una persona desarrolle obesidad. En este tipo de obesidad, como en las otras, hay un equilibrio energético positivo, es decir, hay una ganancia constante de tejido graso que se acumula prácticamente en todo el cuerpo. Nuestro organismo está perfectamente diseñado, inclusive para mantener el peso, de tal manera que existe un sistema de homeostasis que controla el equilibrio energético. Quiere decir que tenemos un equilibrio homeostático que regula el perder o ganar energía y por lo tanto hay un mecanismo homeostático que regula el peso. ¿Quién es el que regula esto? El sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el coordinador principal del comportamiento alimenticio de una persona. Cuando se altera esta capacidad de coordinar, de regular, se produce o ganancia o pérdida de peso. Aparte de que el sistema nervioso central regula la homeostasis del peso, también tenemos que reconocer que conforme vamos envejeciendo, vamos ganando peso. El propio envejecimiento produce ganancia de peso. Después de los 20 años, se estima que cada 10 años la tasa metabólica disminuye un 2 a 3%. Quiere decir que cada 10 años nuestro metabolismo se disminuye, dando lugar a una tendencia a ganancia energética. ¿A qué se debe esta disminución de la tasa metabólica? A que hay una pérdida de sensibilidad del hipotálamo, ya nuestro sistema nervioso, que es el regulador a nivel hipotalámico, pierde esa sensibilidad para regular el equilibrio energético y hay una menor respuesta a hormonas que normalmente hacen perder peso, como la testosterona, las hormonas tiroideas y la leptina. El peso corporal y el índice de masa corporal aumentan a lo largo de la vida hasta los 60 o 70 años. Y luego lo que se pierde es masa muscular en las extremidades, con una tendencia a acumular tejido graso a nivel abdominal. El índice de masa corporal en este gráfico, fíjense que va desde la delgadez hasta la obesidad. Un índice de masa corporal de 15 o menos, estamos hablando de un paciente que tiene una delgadez severa. Un peso saludable entre 18.5 y 24.9. Obesidad moderada de 30 a 34.9, severa de 35 a 39.9 y 40 o más y es una obesidad mórbida. En rojo están los países que tienen más sobrepeso. Son los países que tienen mayor prevalencia de obesidad. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? Es un número que se calcula con base en el peso y la estatura de la persona. Es un índice que es confiable para determinar si el paciente está con sobrepeso o con diferentes grados de obesidad. En verde están en verde
verde bandera, digamos, este verde de acá, están la prevalencia de obesidad según el índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado en adultos. Fíjense que los países prácticamente Sudamérica tiene los países con más altos índices de obesidad y México y Estados Unidos con un índice bastante elevado de masa corporal. Aquí debe haber un equilibrio entre la ingestión y el gasto. Este equilibrio, ¿quién lo regula? El sistema nervioso central. La pregunta es, ¿comer o dejar de comer es un acto voluntario? Pues sí, en primera instancia podríamos decir que sí, que comer o dejar de comer es un acto voluntario. Sin embargo, comer o dejar de comer, que es el comportamiento alimenticio que tiene una persona, es complejo y está regulado por la bioquímica cerebral. Esta bioquímica cerebral en los pacientes obesos está alterada. Conociendo esto, tendremos que dejar de juzgar o recriminar a una persona con obesidad cuánto come, porque el comer más en el paciente obeso está regulado, mal regulado a nivel del sistema nervioso central. La obesidad es en esencia un desequilibrio del metabolismo energético. Cuando el balance energético neto es positivo, acumulamos de forma más importante tejido adiposo blanco, que se almacena en forma de triglicéridos. Cuando este desequilibrio se mantiene a largo plazo, se produce una hipertrofia e hiperplasia de cada adipocito y es lo que lleva a la obesidad. Pero además también se acumula el tejido llamado tejido adiposo marrón, que este tejido adiposo marrón se encarga de la pérdida energética y en el paciente obeso este tejido marrón es escaso y es más que todo reemplazado por tejido adiposo blanco, que es el que tiene gran cantidad de adipocitos grandes, hiperplásicos, hipertróficos, que acumulan un tipo de tejido graso en forma de ¿qué? De triglicéridos. El hambre, la saciedad y el balance energético se regulan por el sistema neuroendocrino, donde hay señales que regulan a través de la función del hipotálamo, señales que se llaman orexígenas, es decir, que nos hacen tener ganas de comer, o anorexígenas, señales que nos dicen o nos evitan comer. Señales de corta duración son las que provienen del sistema gastrointestinal. Si ustedes recuerdan, hay hormonas como la colecistoquinina, que es la hormona que de forma mecánica se distiende, se secreta y envía señales al sistema nervioso central para decir, ya estoy lleno. Es una hormona de la saciedad. Y señales de larga duración que van a reflejarse en el tamaño de la reserva de grasa, así como otro tipo de estímulos sensoriales, mecánicos, cognitivos que hacen que uno pueda comer o no comer. Entonces, las señales de hambre o las señales de saciedad, ¿dónde se generan? En el cerebro. Pero las señales de hambre y saciedad están reguladas en el cerebro por otra señalización periférica, ya sea por moléculas
que se secretan, hormonas que se secretan a nivel del intestino, o por otro tipo de neurotransmisores, neuropéptidos, peptídicos o lipídicos que actúan aumentando o disminuyendo el apetito. Fisiológicamente, las moléculas que activan el hambre reprimen el gasto energético, al mismo tiempo que las moléculas que inhiben el hambre disminuyen o aumentan el equilibrio, el gasto energético. Esto hace que haya una regulación homeostática que regule el hecho de que una persona pueda sentirse saciado o pueda sentir hambre constantemente. Existen diferentes tipos de mediadores y uno principalmente que es una enzima que es la quinasa activada por AMP. Se abrevia como AMPK y juega esta enzima un rol importante controlando a nivel hipotalámico el equilibrio energético. Esta AMPK regula la función de otros mediadores de la saciedad o del apetito. ¿Qué pasa con la obesidad? Con la obesidad sucede que hay una acumulación de tejido adiposo blanco, tejido graso blanco. Este tejido adiposo blanco tiene la capacidad de infiltrarse y reemplazar las células en otros órganos, como por ejemplo en el hígado, y se convierte en hígado graso, o producir una lipomatosis pancreática, por ejemplo, y ese estado se llama lipotoxicidad. ¿Se entiende entonces? Ahora han debido escuchar, tiene hígado graso, estoy con hígado graso. ¿Qué es el hígado graso? Es la acumulación o infiltración del tejido hepático por adipocitos en personas que tienen obesidad, personas que tienen sobrepeso, personas que tienen alcoholismo. En este caso, hablamos de una lipotoxicidad cuando los adipocitos reemplazan el tejido normal, dando lugar a una disfunción de forma crónica, a una disfunción de ese órgano. Entonces, cuando hablamos de lipotoxicidad, hablamos de que hay acúmulo de lípidos que infiltran el hígado, el páncreas, los músculos o el corazón, dando lugar a este estado que se llama lipotoxicidad. Pero no solamente es que infiltran en los órganos, dando lugar a una lipotoxicidad, sino que el tejido graso blanco es un tejido activo, es un tejido que produce unas sustancias que se llaman adipoquinas. Y estas adipoquinas son sustancias tóxicas que tienen un efecto principalmente proinflamatorio, no solamente localmente en el órgano que están ocupando, sino que se liberan estas adipoquinas que son proinflamatorias hacia la sangre, dando lugar a efectos a distancia. Como ven aquí en este gráfico, el adipocito lleno de grasa blanca
produce adipoquinas. Estas adipoquinas, fíjense que intervienen en el proceso inflamatorio, intervienen en la degeneración de las células que dan lugar a diferentes tipos de cáncer, interfieren en la respuesta inmunológica, provocan una vasculopatía, dan lugar a la liberación de lipoproteínas que son tóxicas y que van a depositarse en el endotelio, dando lugar a la enfermedad cardiovascular, y van a dar lugar también a la alteración de la homeostasis energética. Quiere decir que mientras más acúmulo de adipocitos, más liberación de adipoquinas y una mala regulación energética de las hormonas del apetito. Miren de complicado que es la regulación del apetito y del peso, por supuesto. Es decir, regulación del apetito, regulación energética, regulación del peso. Es extremadamente complicado poder definir cuál es el lugar que falla cuando un paciente tiene obesidad, porque tenemos receptores y tenemos hormonas a nivel de tubo digestivo. Esas hormonas van a actuar provocando saciedad y provocando disminución del apetito. Van a ir a actuar a nivel hipotalámico, liberando sustancias que nos van a dar sensación de hambre o sustancias que nos van a dar sensación de saciedad. Van a liberarse también mediadores que van a actuar sobre el tejido adiposo. Cuando hay un ayuno prolongado, a nivel del tubo digestivo, se secreta una hormona que se llama grelina. Esa hormona grelina, ¿qué va a hacer? Va a aumentar el apetito y va a provocar también un efecto a nivel hipotalámico. Entonces, dependiendo de cuál es el evento que esté sucediendo en determinado momento, o ingesta de alimentos o ayuno, se activan diferentes vías que van a ser reguladas finalmente a nivel hipotalámico y que van a dar lugar a una regulación a nivel del tejido adiposo. Entonces, existen estímulos resultantes de una regulación hipotalámica que disminuyen el apetito o aumentan el apetito, que aumentan el gasto energético o disminuyen el gasto energético. Estos estímulos en pacientes delgados, así como ven en la foto, predominan a nivel del sistema gastrointestinal el glucagón y la colecistoquinina. A nivel del sistema endocrino, insulina, adrenalina. A nivel de tejido adiposo, leptina. A nivel del sistema nervioso periférico, noradrenalina. Y a nivel del sistema nervioso central, dopamina, serotonina y ácido gamma aminobutírico. ¿Qué quiero decir con esto? Que un paciente que tiene este fenotipo tiene una acción predominante de estos mediadores. Estos mediadores disminuyen el apetito y aumentan el gasto de energía. Estas personas nunca van a engordar, siempre van a mantener ese
físico. ¿Por qué? Porque tienen estas hormonas que son las que actúan predominantemente. En cambio, en el paciente obeso, hay otras hormonas que son predominantes, que aumentan el apetito y que disminuyen el gasto energético. ¿Cuáles son estas hormonas? Nuevamente, a nivel gastrointestinal, opiáceos endógenos, neurotensina, somatostatina y factor liberador de hormona de crecimiento. A nivel endocrino, efectos andrógenos, efectos glucocorticoideos, progesterona y hormona de crecimiento. A nivel del sistema nervioso periférico, los efectos alfa-adrenérgicos de la noradrenalina. Y a nivel del sistema nervioso central, galanina, opiáceos endógenos, factor liberador de hormona de crecimiento y somatostatina. Es decir, que con esto quiero mostrarles que un paciente que tiene fenotípicamente esta delgadez saludable a un paciente que tiene una obesidad está regulado en ambos casos por determinadas hormonas. ¿Qué es lo que se busca entonces con estos pacientes obesos? Es regular estas hormonas para que haya un nuevo equilibrio, que disminuyan el apetito y aumenten el gasto energético. Todo esto se produce por una alteración en la regulación hipotalámica del apetito y del gasto energético. Es en el hipotálamo que se produce la interpretación e integración de las señales que vienen de afuera, que le dicen que mandan señales de hambre o de saciedad y que regulan el gasto energético. El gasto energético, que significa o se traduce en metabolismo basal y eficacia termogénica del tejido adiposo pardo. Estos mediadores que les he mencionado, tanto para el paciente obeso como para el paciente delgado, llegan a un núcleo principal que es el núcleo arcuato. El núcleo arcuato, que está en la base del hipotálamo y que tiene dos sistemas neuronales. Uno que disminuye el apetito y otro que aumenta el apetito. Fíjense qué interesante que es entender cómo se regula la saciedad o el apetito y el gasto energético. En el núcleo arcuato hay dos sistemas neuronales. Aquellos que disminuyen el apetito, que nos dan prontamente saciedad y que contiene un mediador que se llama propiomelanocortina. Y otro sistema neuronal que aumenta el apetito y que tiene un péptido que se llama neuropéptido Y, que es el mediador importante para luego estimular receptores del apetito. No es sencillo, es más bien complicado, y en el paciente delgado o en el paciente obeso va a haber una regulación definida, tanto periférica como hipotalámica, que van a determinar el peso de ese paciente, regulando el apetito, la saciedad y el gasto energético. Existen inhibidores del apetito
Estas sustancias inhibidoras del apetito son la leptina, vinfastina, omentina, hormonas intestinales y otras como la colecistoquinina que hemos conocido a nivel intestinal. La insulina, la hormona liberadora de corticotropina, melanocortina, proteína CART y otras que son inhibidoras del apetito. Pero también existen proteínas que aumentan el apetito. Proteína mahogany, la grelina, neuropéptido Y, orexinas y el sistema endocannabinoide son hormonas que aumentan normalmente el apetito. El gasto energético, que es prácticamente el resultado de la ingesta o la no ingesta de alimentos y que da lugar al gasto energético o una disminución del gasto energético, implica mecanismos que van a regular el almacenamiento de energía y que van a liberarse sustancias en diferentes fases del día, en los diferentes momentos del día en los cuales estamos o no en ayuno. Estos mecanismos dependen del metabolismo basal, de la termogénesis, de la actividad física y permiten además que nosotros tengamos una adecuada energía y crecimiento cuando son niños y en etapa de crecimiento. En resumen, tenemos diferentes mediadores, diferentes receptores que regulan el apetito y regulan el equilibrio energético. Datos importantes que deben ustedes recordar. El sobrepeso y la obesidad se definen como la acumulación anormal o excesiva de grasa y, lo que es más importante, perjudicial para la salud. ¿Qué tipo de grasa? Tejido adiposo blanco. Tejido adiposo blanco, que se deposita como triglicéridos. Millones y millones de personas que tienen sobrepeso y obesidad. Y esta cantidad de personas no va disminuyendo. Después de la pandemia del COVID, el número de obesos se ha duplicado y en algunos países se ha triplicado. Miren esta estadística de que en el 2016, 41 millones de niños menores de 5 años ya tenían sobrepeso. Y es que estamos frente a una pandemia, a una epidemia de obesidad y de complicaciones crónicas, porque es importante saber que no es solamente que una persona tenga sobrepeso, tenga obesidad, sino que la obesidad está relacionada a una menor sobrevida y a una muerte temprana. El tejido adiposo, esto deben recordarlo, el tejido adiposo no es solamente un depósito de calorías o de grasa. El tejido adiposo es un tejido activo que produce unas sustancias que se llaman adipoquinas, y estas adipoquinas son proinflamatorias. El hecho de que diga que son proinflamatorias es que son precursoras de enfermedades como la arteriosclerosis, el hígado graso, cáncer, enfermedades autoinmunes. La obesidad puede ser de dos tipos dependiendo de dónde se acumule la grasa.
Obesidad androide cuando se acumula principalmente a nivel tóraco-abdominal. Y ginecoide cuando se acumula tejido graso a nivel de las caderas. La obesidad central es la obesidad que es más peligrosa, que lleva a un estado inflamatorio crónico de baja intensidad, debido a ¿qué? A las adipoquinas que produce el tejido graso. Esta inflamación que presenta el paciente obeso, secundaria a las adipoquinas de su tejido graso, es un poderoso predictor de enfermedad cardiovascular. Además, no solamente de enfermedad cardiovascular, sino de síndrome metabólico y todas las complicaciones secundarias o derivadas del síndrome metabólico que ya hemos conocido. Según la Organización Panamericana de Salud, 17 millones de personas mueren cada año por obesidad en todo el mundo. En Bolivia, el 30% de la población sufre de sobrepeso y obesidad. El departamento con más obesos es Santa Cruz. Ese es un dato muy importante para tomar en cuenta, porque como médicos que ustedes van a salir, médicos de atención primaria, tienen que enfrentar al paciente con sobrepeso, con obesidad, desde el punto de vista de las complicaciones que esa persona va a tener. Bueno, con esto hemos terminado en realidad las clases, los temas. El jueves tenemos nuestro examen final y deben presentar entonces lo que ya les había dicho la anterior semana, una monografía de 10 páginas, es decir, 10 hojas, 20 páginas sobre diabetes mellitus. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora. Bueno, muchas gracias por su tiempo y nos vemos el día jueves. Gracias, doctora. Doctora. Gracias, doctora.